pero contémosle a las personas, ¿hace cuánto en esto vos de la música? Ok, yo inicié, a ver, hace un par de años, cuando tenía 7. Bueno. Cuando tenía 7 empecé en la Escuela de Música de Esparza. Ahí ya, de parte de mi familia tocaba ahí, entonces ya yo chiquitito recuerdo, muy poco lo que recuerdo cuando era niño, que en los desfiles yo veía que mi primo Manuel tocaba la trompeta y yo veía que hiciera algo. Entonces inicié, y cuando tenía 7 años podía entrar, en ese momento podría entrar hasta que ya supiera leer y escribir, entonces aprendí rapidísimo a leer y escribir. Para entrar en la escuela de música, entré ya con sax. Entonces estuve ahí 7 años, 8 años, ya empecé en la banda. Empecé tocando percusión, tocaba platillos grandísimos, después unos bombos que para mí eran grandísimos en aquel momento. Por supuesto, esa edad. Ahí les tenía a cuestas, después estuve ahí un montón de tiempo. En el 2009 me fui para la banda Palmares. Quería explorar un poco más, salir de la zona de confort que llaman. Ahí salí del país varias veces, Centroamérica, Panamá, por ahí varios lugares. Estuve en 2009, ganamos el Festival de la Luz ese año, cuando se iniciaban las bandas de marchas, bandas muy queridas por una cierta parte de la población, odiadas por otra, pero de una disciplina gigantesca como en ningún otro lado existe. Luego, 2009-2010, regresé a la Escuela de Música y hubo un tiempo ahí de que ya estaba como cansado de lo mismo, y yo quería algo más, y en ese momento, gracias a Dios, llegó... me dieron la oportunidad de ingresar a una orquesta que se estaba formando en ese momento en Punta Arenas, que se llamaba Orquesta Ruta 27. Buenísimo. Y eso creo que tenía como 21 años, por ahí, 21 años. Igual fue un momento en el que dije que ya no quería más de lo mismo, que si no encontraba algo más que me llenara, iba a dejar la música también. Entonces se puede decir que como cuando tenía 20 años, empecé a trabajar de manera profesional, ya un cierto... de distinguirse como músico profesional en la música, valga la redundancia, y ya alrededor de 10 años de decir que trabajo de manera profesional o única en la música, porque eso es lo único que me dedico, ser música. Y pues bueno, me imagino que también vos sos como nosotros y también los músicos que tocamos para la BBC, bodas, bautizos y cumpleaños y cuanta actividad salga, ¿verdad? Bodas, bautizos, cumpleaños, divorcios, he tocado entierros también. Sí, no es sax, me contrataron para tocar en entierro ahí. Y todo lo que llamen, ahí vamos. Nos encanta aceptar retos. Ahí está el número de teléfono. Yo quiero decirle a las personas que están conectadas, bueno, el señor alcalde, don Asdrúbal, está por ahí viendo el programa. Un saludo para usted, don Asdrúbal, y también a todas las personas que están conectadas. Recuerde, usted puede compartir esa información. Ahí está, contrataciones 8450-0290. Eduardo Sánchez Ugalde, el artista invitado esta noche. Por cierto, un repertorio muy moderno, ahora que estuvimos haciendo las pruebas de sonido. Sí, hay que buscar un poquito música popular, por llamarlo de alguna manera. Esto con la intención de llegar ahora que en los bares casi solo se permite la música instrumental, cuando dicen música instrumental la gente la asocia una vez a música clásica. Sí. Beethoven y Mozart y toda esa cuestión. Y yo veía en Facebook montones de comentarios, que voy a ir a tomarse un fresquito escuchando de todo, y no necesariamente. Yo toco música electro, salsa, merengue, mucho baladas, ahora estoy hasta tocando reggaetón, música popular. Esta primer pieza también que nos interpretaste con el saxofón, demostrémosle a la gente y dueños de comercios también y lugares, recuerden que ahora con todo esto de las restricciones, ¿verdad? Si usted quiere tener protegida pues a toda su clientela, recuerden que la música instrumental es aquella que usted ahorita puede ver a Eduardo ejecutando ese instrumento, desde salsa, merengue, como decía Eduardo, también hasta reggaetón. Entonces, Eduardo, sigamos con otra cancioncita ahí para todas las personas que están siguiendo. Un saludo también para Gerardo Araya, y también aprovecho la parte artística esta noche para saludar a dos personas muy especiales que se encuentran de cumpleaños hoy. Mi hija Annette, que está cumpliendo 12 años hoy. Felicitaciones para usted, mi amor, que se encuentra de manteles largos, y nuestro querido amigo José Moya, que se encuentra también de cumpleaños. Una felicitación para él, nuestro productor también que nos acompaña en el staff, José Moya, se encuentra de cumpleaños. Y pues bueno, saludar a todas las personas que están siguiendo ahí